si la presencia de Dios, por pura gracia, hoy se hiciera viva en esta casa y nos dice que hoy será la noche en que estemos delante de su presencia, ¿qué haríamos si hoy el mismo Espíritu Santo de Dios nos diría que provoquemos su presencia a tal punto que simplemente nos tome de este lugar y nos lleve a su presencia? ¿Qué haría usted? Anhelamos tu presencia en esta casa. Sin tu presencia no queremos avanzar. Rodéanos de ti, Señor. Rodéanos de ti, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. La Escritura nos dice, o la Biblia nos dice, que todo está inspirado por Dios. Eso dice Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y yo le he pedido a Dios hoy que no sea lo que yo quiero hablar, sino sea que es su palabra obrando en nosotros y haciendo el efecto que dice que tiene que hacer. Tiene que enseñarnos, tiene que redarguirnos, tiene que corregirnos y tiene que instruirnos. Porque la palabra de Dios no se condiciona a una persona. La palabra es la palabra y es viva y eficaz. La transformación y el avivamiento es una palabra que usted conoce y es una asignación que Dios por gracia nos ha dado a esta casa. ¿Verdad que sí? Ahora, por gracia, Dios nos ha dirigido durante estos 10 años a movernos o a ministrar la palabra de Dios de acuerdo a un tema que es complementario a la asignación que Dios nos ha dado. Por eso es que en cada temporada el apóstol de la casa dice: yo he escuchado a Dios en una palabra, y se ministra en esa palabra. ¿Verdad que sí? Ahora, esta palabra, posicionados, fue la última que Dios por gracia nos regaló durante el mes de aniversario. Posicionados. Ahora, aunque literalmente ya el mes de aniversario pasó, aunque literalmente el mes de junio corresponde a 30 días, no podemos decir que la palabra que tomamos en el aniversario también ya caducó en nuestras vidas. Debería de ser permanente. Ahora, la posición de la iglesia en la transformación y el avivamiento es una actitud indispensable para estar en avanzada. Es por eso que hoy quiero aprender con usted 4 cualidades necesarias
para posicionarse en avanzada. 4 cualidades que para mí me han funcionado y se las quiero regalar a ustedes. ¿Por qué? Porque nos encontramos dentro de la iglesia diferentes personas. Los que recién se están congregando y los que ya tenemos ratico de estar en esto. El tema es cómo yo me posiciono para no retroceder. Y es por eso que les quiero compartir las 4 cualidades. La posición es una actitud. Pero ¿cómo yo puedo tener una actitud de posición? Mediante cualidades que tengo que desarrollar. Gloria a Dios. La primera cualidad de un posicionado en avanzada es la base bíblica. Una de las cualidades relativamente importantes para la iglesia o una iglesia posicionada son las bases bíblicas. ¿Por qué? Porque es quien me hace entender por qué Jesús viene a mi vida como el Salvador y perdonador. Y adicionalmente vienen otras cosas como el por qué yo ofrendo, por qué yo diezmo, por qué yo siembro, por qué yo saco tiempo para la iglesia, por qué yo dedico tiempo para congregar, por qué pospongo otras actividades que normalmente son rutinarias a oír la palabra de Dios. Esos son bases bíblicas y el por qué lo hago. ¿Verdad que sí? Ahora, yo a veces me pregunto, si hoy nos hicieran una encuesta sobre las bases bíblicas, una encuesta a toda la iglesia sobre las bases bíblicas, ¿cuáles serían nuestras respuestas? Probablemente muchos no tengamos algunas respuestas, otras sí. Pero nos encontramos en muchas ocasiones gente que pregunta por 2 cosas, porque quiere saber y también el que simplemente quiere saber si estás bien o estás mal. Hay mucha gente que pregunta: ¿y por qué congregas? ¿Y por qué siembras? ¿Y por qué diezmas? Y cuando no tenemos un norte definido, simplemente vamos a andar merodeando y diciendo: no, es que eso dice en la Biblia. Sí, pero ¿a dónde? ¿Y por qué? Por eso es importante las bases bíblicas, así como también tenemos otra parte de la falta de fundamento bíblico, que son los procesos, las tribulaciones, que es donde también muchas de las congregaciones, a causa de la opresión, deciden desistir. Ahora, con el primer punto, las bases bíblicas, quiero responder 2 preguntas que normalmente nos hacemos muchos en alguna etapa de nuestra vida durante la vida en el Evangelio. Y es: ¿cómo puedo fundamentarme en las Escrituras en tiempos de proceso? Que es una de las grandes preguntas que muchos se hacen y nos hacen también, porque de repente nos encontramos a una persona: mire hermano, o mire, ni siquiera persona que congrega, es realmente personas que necesitan una palabra. ¿Y cómo le damos a esa persona una palabra de Dios, una palabra de esperanza, una palabra de fe? ¿Cómo alimentamos la fe de esa persona? Y es por eso que, respondiendo cómo puedo fundamentarme en las Escrituras en tiempos de proceso, la respuesta la encontramos en Mateo 24:25, en la versión Dios habla hoy. Mateo 7, 24 al 25. Ahora, si usted trajo su Biblia, pues no está de mal
que usted también se apoye para seguir la lectura, ¿verdad que sí? Aquí está la respuesta. ¿Cómo puedo fundamentarme en las escrituras en tiempos de proceso? Dice así: por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo. Ahí está la respuesta. ¿Quieres fundamentarte en tiempos de proceso? ¿Qué hay que hacer? Oír y hacer. Dos cositas: oír y hacer. Ahora, dice así: es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y aquí quiero detenerme también por otro punto. La posición, el fundamento bíblico no solo es algo que se mete conmigo, sino es algo que se mete también con nuestras casas. Y literalmente el texto nos dice así: el que oye y hace mi palabra es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. No podemos condicionar a que la base bíblica sea algo que me afecte a mí. La base bíblica es algo que también afecta a mi familia, las personas con las que yo vivo, las personas con las que yo comparto, porque en la medida que yo me fundamento, también estoy fundamentando a aquellos que me rodean. Ahora, como avivadores no estamos exentos a pasar por los procesos. Sin embargo, oír y hacer lo que dice la Escritura garantiza que en tiempos difíciles de mi vida y los de mi casa no prevalezcan. Hay ocasiones que, como literalmente está aquí, como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, el versículo siguiente, a veces nos encontramos en esta situación. Vino la lluvia cuando sentimos que todo se nos viene encima, cuando sentimos que literalmente ya no podemos más, cuando crecen los ríos. A veces estamos avanzando o estamos tratando de soportar un proceso, pero llega el momento que a veces queremos dejar de nadar y dejarnos llevar por la corriente y que haga con nosotros lo que quiera. Así como también cuando soplan los vientos en nuestras vidas, nos mantenemos ahí hasta donde podamos, pero hay ocasiones donde definitivamente ya no damos más. Y oír y hacer lo que dice la palabra de Dios concluye en esto: no cayó porque tenía su base sobre la roca. Ahora viene la otra pregunta: ¿cómo puedo fundamentarme en las Escrituras para no retroceder en mi vida espiritual? Porque hay ocasiones en que estamos en proceso, pero hay ocasiones en las que no. Simplemente queremos congregar y servir, pero ¿cómo yo cuido mi vida de no retroceder a la antigua vida? Eso lo tenemos en Santiago 1, del 21 al 25. Santiago 1, del 21 al 25. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues el mensaje tiene poder para salvarnos. Versículo siguiente. Aquí viene la respuesta nuevamente.
Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. Versículo siguiente: el que solamente oye el mensaje y no lo practica es como un hombre que se mira la cara en el espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta se olvida de cómo es. Versículo siguiente: pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. ¿Cuál es la respuesta a cómo permanecer fundamentado en la palabra a pesar de que no estoy siendo procesado? Simplemente oyendo y haciendo. Las dos preguntas se responden con exactamente la misma respuesta. El punto aquí es que no solamente debemos de ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. ¿Por qué? Porque no podemos carecer de los fundamentos bíblicos, porque eso lo que nos hace es que seamos unos avivadores inamovibles, unos avivadores posicionados y con un enfoque de avanzada. Ese es el objetivo. Yo me fundamento porque quiero avanzar. Yo me fundamento porque quiero pasar el proceso y resistir. Yo me fundamento porque quiero seguir creciendo en fe. Ese es uno de los puntos para una cualidad de un posicionado, una posicionada en avanzada. La segunda cualidad de un posicionado en avanzada es la ocupación ministerial. Ahora, antes de desarrollar este segundo punto, desde mi vida, durante el proceso de transformación y avivamiento, lo primero que yo hice fue fundamentarme en la palabra. Cuando yo decidí reconocer a Cristo como Señor y Salvador, fue en un evento de Olas de Gracia aquí en el Salón de Suretka en el año 2019. En uno de esos llamados, cuando el apóstol decía, hay gente que el corazón se le acelera, yo estaba en la cocina. Es más, yo iba por cumplirle a mi hermana, que ella me invitaba y me decía, vamos a ayudarme en la cocina, y yo iba. Pero cuando estoy en la cocina, yo sentía que el corazón se me iba a salir corriendo. Y resulta y acontece que justo ese año salí del colegio. Cuando me fui para la universidad en el 2020, me topé con una realidad muy dura. Y es que yo, con un anhelo de hacer las cosas bien, me tuve que ir de acá. Y estaba yo en Guanacaste y yo no sabía ni qué hacer, si venirme, dejar todo eso botado, yo no sabía qué hacer. Lo que hice fueron dos cosas: ayunar y orar. Usted no tiene idea de cuántas veces lo hice yo solito en la habitación donde alquilaba, muchas noches. De repente me di cuenta que Yanuri estaba por allá, de vez en cuando podía viajar. Pero el secreto mío, que por la pura gracia de Dios estoy aquí, es que me fundamenté en las escrituras. Una vez que yo decidí dar el paso de salvación, eso fue lo que yo hice. Y le testifico porque no solo quiero leerle o entender lo que Dios nos está queriendo hablar, sino porque también es algo de lo que yo he vivido.
Ahora, volviendo al punto número 2. La segunda cualidad de un posicionado en avanzada es la ocupación ministerial. Cuando se vino la pandemia y todo esto, a los estudiantes nos devolvieron a la casa. Y cuando yo estoy en mi casa y se está retomando nuevamente el ministerio, lo primero que yo hice fue ocuparme en servir a Dios. Eso a mí me ayudó un montón. ¿Por qué me ocupaba? Porque me nacía hacerlo. Porque entendía que si yo no me ocupaba de la obra, fácilmente me podía ocupar el otro. Facilito. De eso estoy seguro. Porque una mente desocupada, ¿qué dice el apóstol? Exactamente. Una mente desocupada se vuelve presa del diablo así. Ni siquiera te das cuenta, simplemente te das cuenta cuando ya estás allá. Pero lo primero que yo hice fue ocuparme. Y yo inicié con el ministerio de transporte. Ni siquiera le dije a Edgar que me metiera. Fue que yo en mi corazón lo sentía fuertemente. Y simplemente Edgar así en un día me dijo: Isaac, ocupo que me ayudes con la buceta. Y yo de una vez. Y me hacía varias preguntas en aquel entonces, porque yo siempre fui futbolero. Fui malo, pero era fiebre. El tema es que yo salía de jugar a un lado, me iba para el otro, iba por allá y iba por acá. Yo era fiebre literalmente. Y el tema es que digo yo, ¿cómo hago para que esto no se me vuelva un problema? ¿Cómo yo puedo hacer para que mi fiebre no sea algo de lo que yo me arrepiente el día de mañana? Hasta que dejé de, en vez los sábados y los domingos que yo iba frecuentemente a la plaza a jugar bola, de repente yo dije, mejor me voy a limpiar la buceta. Fui un fin de semana, fui el otro fin de semana, y así sucesivamente hasta que por sí solo se me quitó esa fiebre. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado de mí si yo no me hubiera ocupado? Que en vez de venirme a servir, me hubiera ido a patear bola. El problema es que ir también en ese mundo también genera problemas. Es la verdad, eso genera problemas, se lo tengo asegurado. El tema es que si yo no hubiera tomado la decisión de ocuparme en el servicio, posiblemente no estuviera aquí, porque me hubiera llevado nuevamente al mundo en el que yo estaba, porque hubiera omitido los compromisos de Dios, los hubiera omitido por ir a cumplir otros compromisos que son naturales, que al final no me llevan a nada. Pero cuando yo entendí que la ocupación ministerial es uno de los puntos para mí sumamente fuertes en el fundamento, en la posición de la iglesia, yo entendí que esto es un recurso 100% efectivo. Justo la semana pasada estoy trabajando ahí en mi computadora y una persona me puso un mensaje que yo sé que tiene problemas. Me puso un mensaje: Isaac, ¿cómo usted hizo para dejar esto y esto? Y entonces le digo a la persona con la que estoy trabajando: deme un minuto, tengo que responder un mensaje. Y entonces lo que le digo a esta persona es: primero, yo reconocí al Señor como mi Salvador y perdonador, y luego me ocupé. Porque si yo no lo hubiera hecho así, no estaría dándote este consejo que hoy te estoy dando. Ahora,
Cuando yo tuve un choque de realidad, que ya son grados de ocupación, de compromisos, hubo un tiempo en el que yo o servía o iba a ganarme unas monedas, una de dos, porque yo también pasé por esa etapa. O servía un sábado o me iba a hacer algún trabajo que yo sabía que no me iba a dar chance de congregar, ni siquiera de servir. Eso también me pasó a mí. A pesar de que tenía necesidad porque estaba en la universidad, tenía que pagar el cuatrimestre, además trataba de cubrir mis gastos personales. Tanto fue la pasión cuando yo inicié acá, que yo también, a pesar de tener la necesidad económica, yo también me ocupé. A pesar de eso, dejé que esas cosas pasaran y me ocupé del reino de Dios. La ocupación en el ministerio tiene algo en particular, que cuando te ocupas del ministerio, también es algo como, no sé si es diabólico, pero es como que te ocupas del ministerio y de una vez te salen cosas para desocuparte del ministerio. Y más cuando se trata del factor económico. Ahí también tenemos otro choque real del ministerio. Ahora, Mateo 6, 31 al 33 nos da la recomendación: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí viene la recomendación: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La ocupación ministerial es una cualidad necesaria para posicionarte como un avivador en avanzada, ya que nuestra mente siempre estará enfocada en el reino y pondríamos en práctica lo que dice la palabra. Esa es una cualidad que debemos de tener como avivadores posicionados y con un enfoque de avanzada. No queremos retroceder, ocupémonos del ministerio. Y al menos yo, no es que me pretendo ocupar de todo, me pretendo ocupar de algo, pero algo que hago, lo quiero hacer bien. Hace poco hablaba con una persona que, por cierto, yo descubrí uno de los puntos, considero yo, religiosos en cuanto a la transformación y el avivamiento. Hablaba con una persona y me decía: yo no puedo creer que todos los días estén en avivamiento. Eso es mentira. Ah, no, pues sí, tenés que creértelo, pero ¿cómo? O sea, ¿y los procesos? Es que la única forma de pasar un proceso es estar en avivamiento. La única forma de mantenerse es estar avivado. Hasta ahora entendí y viví en carne propia ese tipo de comentarios. Pero si yo no tengo un fundamento bíblico y no vivo lo que dice la Escritura, simplemente no le puedo responder. E inclusive se te puede volver un comentario más bien que juega en contra de las bases, de los principios, de lo que se predica aquí, de lo que es la transformación y el avivamiento. Por eso es que es importante estas cualidades
El punto número 3 de una cualidad de un posicionado en avanzada es que somos todos somos servidores. Todos somos servidores. Pero aquí nos lleva a un grado de responsabilidad y de compromiso con la obra. Segunda de Corintios 5, 17 al 20 nos responde a esta tercera cualidad. Segunda de Corintios 5 del 17 al 20. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio, aquí viene el servicio de todos, que dice, nos dio el encargo de anunciar la reconciliación, o sea, de anunciar el evangelio. Es por eso que una vez que reconocemos a Dios, somos automáticamente limpios. Todas las cosas viejas pasan, pero nos dice que nos encarga a anunciar la reconciliación. Es decir, versículo siguiente, es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y aquí viene otra vez, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Versículo siguiente, así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. La tercera cualidad es que todos somos servidores y nos ha llamado a anunciar el evangelio. El tema es que ya nos dice que somos embajadores, o sea, significa que somos la representación de Él aquí en la tierra. Por lo tanto, nuestra mentalidad, nuestro vocabulario, nuestro carácter debe de ser como Cristo. Eso es responsabilidad y eso es compromiso. O sea, somos servidores, sí, porque nos ha llamado a anunciar el evangelio, pero también tenemos grados mayores de responsabilidad y compromiso, porque dice la escritura, ¿verdad?, que somos embajadores de Cristo. Ahora, aquí es donde también nos encontramos con muchas realidades sobre el evangelio, que es donde también muchos retroceden, porque muchos no quieren responsabilidades y compromisos ministeriales. Sin embargo, al menos yo me recuerdo ese pasaje que dice: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. A veces la responsabilidad y el compromiso nos mete en un pensamiento y sentimiento de temor. Pero Colosenses 3, del 23 al 24, nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo
el Señor servís. No hay que tenerle miedo a las responsabilidades y el compromiso. Yo, en esa etapa de avanzar a estos puntos, me siento verdaderamente satisfecho de lo que Dios por pura gracia me ha asignado. Vuelvo y digo, no es que lo hago todo, es que lo que Dios por gracia me permite hacer, siempre le digo quiero hacerlo con excelencia, porque son grados de responsabilidad y grados de compromiso. Y aunque me he ocupado de Él, gracias a Dios, Él se ha ocupado de mí. Si usted se involucra en esto, se dará cuenta, no sé, lo rico que se siente cuando Dios respalda lo que estás haciendo. Hasta ahora no hay mayor satisfacción cuando Dios te da una respuesta a lo que estás intentando hacer por Él. Cuando yo conocí a mi esposa, yo tuve la mentalidad de casarme porque yo no quería hacer lo que otros hacían. Yo desde que la conocí digo, si yo me quedo, yo me caso. Y cuando ya logramos consolidar un poco más nuestra relación a tal punto de planificar la boda, yo le dije a Dios, que nunca se lo dije a ella, ya después lo sabe, pero yo le oraba a Dios y yo le decía, Señor, lo que yo quiero hacer, primero es algo que te agrada a ti, es algo que tú mandas a hacer, y yo no tenía la economía para comprar un anillo de oro, pero yo le decía a Dios, yo no puedo creer que mi esposa sea una mujer que merezca un anillo de plata. Yo creo que ella se merece un anillo de oro. Esa fue una de mis oraciones. Yo sé que el casarse requiere compromiso y responsabilidades mayores. Eso lo tengo claro y lo entendí desde el principio. Yo sabía que si yo me casaba, venían otros compromisos ministeriales. Yo sabía que tenía que servir más y hacer muchas cosas que antes las hacía, pero ahora con un grado mayor. Y en una de las giras a México que andábamos, que todavía no estábamos casados, un hombre de Dios escuchó sin conocernos que nos íbamos a casar. Y él llegó a donde nosotros y nos dijo, yo les voy a sembrar a ustedes el anillo. Qué buena. El hombre, Dios le habló, porque no hay otra forma. Me insistió, porque yo al principio no me la creí. No creo, digo yo. Pero la hija me decía, sí, mi papá está hablando en serio. No creo. Sí, el asunto es que yo no le volví a preguntar, yo me vine. Cuando yo estoy aquí y justo estoy lavando la buceta en el Cocolis, el hombre de Dios me llama y me dice, yo le dije a usted lo de los anillos, ocupo las tallas y yo no siento paz en darle solo los anillos de oro, le quiero dar también los de compromiso, a pesar que el de compromiso ya lo teníamos. Pero él me dijo, yo les voy a mandar a ustedes los dos, el de compromiso y los anillos de boda.
Solo la gracia de Dios. Estaba sirviendo porque estaba lavando la buceta. Sabía el grado de responsabilidad y compromiso que adquiere un matrimonio. Pero como le digo, no hay nada mejor, no hay nada más satisfactorio que una respuesta de Dios a lo que estás haciendo. Y con el tema del matrimonio, surgieron muchas cosas. Gente que simplemente, yo les voy a sembrar esto, yo les voy a sembrar lo otro, porque nuestra mentalidad estaba basada en la economía que veíamos, no era mucha. Pero Dios así de repente, ¡boom!, muchas puertas se abrieron, muchas personas aportaron. Y pues ustedes también comieron acá. Y los que no, pues ya ahí será en la boda de plata. Pero qué bueno. Y convivencia, se los digo. El servir, entender que somos servidores con responsabilidad y compromiso, no puede ser una limitante para que no te posiciones como un hombre o una mujer en avanzada. Amén. El cuarto punto y último, no sé qué tan rápido fui, pero vamos para adelante. La cuarta cualidad de un posicionado en avanzada es que tienen un pensamiento colectivista y no individualista. La iglesia siempre ha tenido buenos resultados cuando entiende que trabajar en equipo es automáticamente un respaldo de Dios con todo lo que hacemos. El pensamiento individualista atrae no solo para la persona, sino también para aquellos que nos rodean, atrae destrucción. ¿Dónde está eso en la Biblia? Sí está eso en la Biblia. Josué 7:1. Nos encontramos, y yo sé que usted lee la Biblia, pero nos encontramos en una situación donde Josué y las familias vienen ganando batallas. Vienen pero con una racha increíble. Josué 7:1. Pero resulta y acontece que en una ocasión a una persona que la Biblia lo registra, Acán, ahí está, pero un miembro de la tribu de Judá que se llamaba Acán y era hijo de Carmi, nieto de Zabdí y bisnieto de Será, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que Él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. Ahora saltamos al versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15. No pierda de vista este primer punto. Ellos venían con una racha increíble, pero a uno se le ocurrió simplemente desobedecer algo que ya Dios le había dicho. De ahí más adelante Josué da todo un contexto y llega a este punto y habla con Dios, y Dios le dice: mañana preséntense todos por tribus, y la tribu que yo señale presentará a cada uno de sus clanes, y el clan que yo señale presentará a cada uno de sus familias, y la familia que yo
señales presentará a cada uno de sus hombres. Versículo siguiente. Y el que tenga en su poder lo que debió de ser destruido, será quemado con su familia y con todas sus posesiones, por haber hecho una cosa indigna en Israel y no haber cumplido la alianza con el Señor. El pensamiento individualista no solo atrae consecuencias para nuestras vidas, sino también atrae consecuencias para aquellos que nos rodean. Eso es un pensamiento individualista. ¿Por qué es importante este punto? Porque la escritura dice que ellos simplemente venían ganando y ganando y ganando batallas de manera colectiva. Pero cuando una persona tomó la decisión de hacer algo que no tenía que hacer, no solo él y las cosas que tomó, Dios las quemó, si no resulta y acontece, hasta suena duro, pero que Dios también hizo quemar a toda su familia. Vea qué importante es tener un pensamiento no individualista. Ahora, ¿cómo tomamos el pensamiento colectivista? Jueces 7 del 20 al 22. Y los tres grupos, hablando de Gedeón, que ya muchos conocen la escritura, y los tres grupos tocaron al mismo tiempo los cuernos de carnero y rompieron los cántaros. En la mano izquierda llevaban las antorchas encendidas y los cuernos en la mano derecha, y gritaban: guerra por el Señor y por Gedeón. Y aquí resalta algo muy importante y dice: y como los israelitas se quedaron quietos en sus puestos alrededor del campamento, y en todos en el ejército madianita gritaban y salían huyendo, mientras los 300 israelitas seguían tocando los cuernos de carnero. Y el Señor hizo que los madianitas lucharan entre sí y que salieran huyendo hasta Bet-Sitá, camino de Sererá, y hasta la frontera de Abel Meolá, y junto a Tabat. La escritura nos dice que los 300 primero todos hicieron lo mismo. Quebraron el cántaro, sonaron las trompetas, sacaron las astillas. Vea qué calidad de pensamiento. Y adicionalmente, es más, ni siquiera pelearon. La Biblia dice que ni siquiera pelearon. Simplemente que Dios hizo que entre los mismos se mataran. ¿Qué nivel? Vea qué diferencia hay entre un pensamiento individualista a un pensamiento colectivista. En el reino todos estamos metidos. No podemos dejar a nadie por fuera. Las posiciones en avanzada no tienen un pensamiento individualista, lo que garantiza que la iglesia siempre esté en marcha. Ahora, hay algo que me llama la atención. El pensamiento colectivista no es algo que se define por un número determinado. Como les dije inicialmente, el grupo era de 32,000 y solo quedaron 300. A veces muchos quedan de camino, pero yo creo que el cielo se mueve con los que se mantienen.
en una misma sintonía, en un mismo espíritu, en una misma guía. Por eso es que yo les dije, yo le felicito a usted y a las personas que están en la transmisión. La posición de avanzada no es una elección, decir si lo hago, no lo hago, es una determinación. Yo determino mi posición en Cristo. Y si hoy estás aquí, desde mi corazón se los digo, yo les felicito. Porque eso demuestra la posición en la que estás. Yo no sé si a usted hoy se levantó y a lo mejor alguien le pudo haber dicho algo que no le cayó bien, lo hirió, no sé, cada uno pasa diferentes situaciones diarias, pero yo creo que hoy Dios nos está recordando de que si estás aquí es porque estás determinado a un hombre o una mujer posicionado. Por eso es que yo les dije cuando iniciamos, si usted volteara a ver a sus lados, podemos analizar muchas cosas, pero Dios en su palabra dice que Él honra a los que le honran. Su palabra es viva, no lo digo yo, su palabra es su palabra. Dios honra a los que le honran. Y si hoy le estás honrando, prepárese porque vienen buenos tiempos, buenas noticias, porque no es una elección. Ustedes y las personas que están en la transmisión se determinaron por ser hombres y mujeres en avanzada. Y eso es lo que busca el reino de Dios. No los 32,000 porque sean números, sino los 300 que se paran fiel en un mismo espíritu para avanzar. Les repito, los posicionados en avanzada cumplen con al menos 4 características. Número 1, tienen bases bíblicas que fundamentan su vida. Número 2, se ocupan del ministerio. Número 3, son servidores comprometidos y responsables. Y número 4, tienen un pensamiento colectivista y no individualista. En una ocasión, mientras yo descansaba, miraba a un joven que creció en esta casa. Por diferentes razones ya no está aquí congregando, pero mientras yo estaba ahí, podía ver que el joven estaba sentado en esa esquina, por ahí, y estaba tratando de aplaudir, pero como que algo no lo dejaba. Aplaudir, pero que algo no lo dejaba. Y lo que a mí me llamó la atención es que había una ministración de la palabra, que lo que se dijo fue, o lo que se hizo fue que toda la iglesia empezó a irrumpir por ese joven. Y yo recuerdo que, no recuerdo si era yo o era otra persona, pero simplemente empezaba a brincar, porque decía, si no puedes brincar, yo lo hago por ti. Ese considero yo que ese es lo que Dios nos quiere direccionar como familia. Posiblemente estemos pasando situaciones,
que yo las desconozco, pero Dios no las desconoce. Aquí lo importante es que podamos entender que esto es de todos, nos compete a todos. Cuando oramos, debemos orar por todos. Póngase sobre sus pies en esta noche. Y con un pensamiento de iglesia, no individualista, sino un pensamiento colectivista. Quisiera cerrar orando con usted y que ustedes también me ayuden a orar por todos. No sabemos las situaciones que está pasando, y si Dios te revela o te direcciona a orar por alguien, háganlo. Lo que queremos es que la presencia de Dios esté, y como decía Nani, hay que cantar con entendimiento. Por eso es que la canción que cantaron al principio a mí me marca mucho. Que mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. ¿Puedes cantarla, Nani, por favor? Si usted puede tomarse de la mano con alguien, hágalo. O si usted, siento en mi corazón que pasemos todos aquí adelante, como una familia, como lo que somos. Yo también me voy a bajar, porque esto es conmigo. Si usted puede pasar, todos vamos a orar por todos. Es que el sacrificio que hoy está haciendo sea una conexión entre el cielo y la tierra. Padre, gracias por la vida de su hijo. Bendecido.